Podés comenzar a ver. No, ya no aparece. Bueno, buenas noches a todos. Como le voy a robar 2 minutos a la profe y le pedí a Héctor que lo grabe para los que no están. El lunes que viene, casualmente a raíz de lo que acaba de comentar el pastor Andrés de ahí de San Luis, nuestro presidente y profesor Ariel no va a estar en la clase tampoco, así que voy a tomar esa hora yo. Pero ya no para hablar de credenciales, de dinero, de papelerío, no, eso ya lo hablamos y creo que nos quedó a todos claro. Y si no nos quedó claro, bueno, alguno quedará en el camino. Esperemos que nadie. Pero sí, creo que va a ser de mucha bendición. Les voy a dar una capacitación de cómo presentar un proyecto. Vieron que estábamos hablando de que cuando tenemos que hacer algo, está bueno hacerlo a través de un proyecto, ¿sí? Cuando vamos a una intendencia, cuando nos presentamos ante una autoridad, y hay muchos que no saben cómo armar un proyecto. Entonces, para que no tengan que ir al Google, yo les voy a hacer un poquito esto desde mi experiencia personal, desde lo que hemos armado acá para ir a la cárcel. Así que bueno, eso que les quería avisar, que el lunes que viene va a haber una capacitación. Y estaría bueno que estemos todos y más todavía, ¿sí? Que podamos estar todos, porque es algo que después nos va a servir. ¿Sí? Para después no andar diciendo, ¿y cómo hago para mandarle un proyecto? Bueno, si ustedes escucharon la clase, lo van a tener, ¿sí? Y el que no pueda estar, que la escuche después, de eso se trata, ¿verdad? Así que bueno, les mando un saludo afectuoso, que tengan una hermosa semana, me voy a trabajar y los dejo con la más bella, ¿sí? con la más linda de los profesores. Chao, bendiciones, hermano. Bueno, dejamos ese comentario. No lo tomen en cuenta. No. Buenas noches, Dios me los bendiga. Bueno, la cuarta clase de resiliencia, ya estamos en la cuarta clase. Les quiero agradecer por los trabajos que me mandaron, por las tareas que no eran obligatorias y que se tomaron su tiempo y me mandaron y compartieron conmigo, así que les doy gracias por eso. En esta clase, la cuarta clase, se les va a pedir una segunda tarea que es obligatoria y va a ser la última obligatoria, o sea, van a tener 2 nada más. Así que en esta clase después les voy a comentar cuál va a ser la tarea para entregar, ¿sí? Los que todavía no me entregaron la tarea, vayan haciéndola, así no se quedan, ¿sí? No se atrasan, por favor. Bueno, en la clase pasada vimos, ya comenzamos así de una, la clase pasada lo hice copiar un montón y vimos las características de una persona resiliente. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase es cómo desarrollar o cómo practicar la resiliencia, ¿sí? Para aquellos que no tienen todas esas características o para aquellos que les falta algunas, entonces, ¿cómo podemos desarrollarla? Y hay distintos puntos que vamos a ver. Vamos a ver, como por ejemplo, cuéntate otra historia. Ahora la vamos a profundizar, así que no se me pongan nerviosos que no llegan a copiar porque lo estoy mencionando nada más. Cuéntate otra historia, es un punto. Otro punto es cuestión de actitud. Otro punto es quién creo que soy. Otro punto es crea un diario de gratitud. Enfrenta tus miedos. Practica la compasión y practica el perdón. Esos son puntos que he anotado para que tengan una guía para poder desarrollar la resiliencia. Vamos con el primer punto. Primero pongamos estrategias para desarrollar la resiliencia. Es importante, esto no lo copien, es importante, ¿por qué los hago notar? Para que les quede registrado todo esto, ¿sí? Para que después tengan una guía,
Porque yo por ahí los puedo hablar, lo puedo mencionar, les puedo dar ejemplos, pero capaz que después se olvidan, entonces es importante. Por ahí es más aburrido estar copiando, pero les va a quedar registrado, ¿sí? Les va a quedar registrado. Y a medida que vamos copiando, lo vamos a ir hablando y cualquier duda me dicen, ¿sí? Bueno, entonces, estrategias para desarrollar la resiliencia. Abajo, el punto número 1 es cuéntate otra historia. Cuéntate otra historia. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros, esto no lo copien, porque nosotros, el mecanismo de nuestro cerebro, de nuestra psique, cuando estamos pasando por una situación, nuestros pensamientos y nuestra psique nos hace creer que esa situación es permanente e interminable. En ese momento pensamos que lo que estamos pasando se acaba el mundo. Así funciona nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? ¿Cómo desarrollamos para que esos pensamientos no sean así y que cambiemos? Que contemos otra historia. Ahí vamos. Todos tenemos un narrador interno. Esto sí lo copian. Todos tenemos un narrador interno. Todos tenemos un narrador interno que tiende a exagerar. Entonces, todos tenemos un narrador interno que tiende a exagerar. Punto seguido. Cuando vivimos tiempos difíciles, permiso, me estoy tomando un matecito, porque se me seca la garganta, hablé mucho la anterior. Cuando vivimos tiempos difíciles, este narrador suele decirnos que será así por siempre. Que será así por siempre. Punto seguido, nada más lejos de la realidad. Punto aparte. Cuando se trata de imaginar nuestro bienestar, y proyectarlo hacia el futuro, coma, tendemos a exagerar el impacto
y la duración de los eventos dolorosos. Punto seguido. ¿Vamos bien? Bien. Punto seguido. Las cosas malas nos hacen sentir mal. Coma. Las cosas malas nos hacen sentir mal. Coma. Pero no por tanto tiempo como pensamos. Pero no por tanto tiempo como pensamos. Coma. Ni con tanta intensidad. Entonces, pero no por tanto tiempo como pensamos, coma, ni con tanta intensidad. Punto seguido. Del mismo modo, que nuestro sistema inmunológico, del mismo modo que nuestro sistema inmunológico nos defiende de agentes infecciosos, del mismo modo que nuestro sistema inmunológico nos defiende de agentes infecciosos, coma, poseemos un sistema inmunológico psicológico. Disculpe, buenas noches. ¿Un sistema, cómo era? Inmunológico psicológico. Así como tenemos un sistema inmunológico de agentes que nos defiende de agentes infecciosos, nuestra mente actúa como un sistema inmunológico psicológico. Entonces, ¿qué hace esto? Se los voy a hacer más cortito. Esto hace que el tiempo del narrador interior que nos cuenta una historia dolorosa se transforme o se acorte haciendo esta historia más agradable. Me atrasé un poquito. Sí. ¿Por dónde? Esto hace que el tiempo del... El narrador interior. El narrador interior. Gracias. Acorte esa experiencia dolorosa, la acorte y la vuelva más agradable. Entonces, lo lógico que nosotros pensemos en ese momento que esa situación no va a terminar jamás, que no vemos más allá. No vemos que esa situación puede
resolverse, sino en el momento que estamos, queremos que va a seguir siempre así. Pero ¿qué pasa? Ese sistema inmunológico tenemos en la psique, que es la psicología, este sistema inmunológico psicológico, que prestamos atención, eso automáticamente nos hace dar cuenta de que esa etapa o esa situación o ese momento va a terminar. ¿Sí? Va a terminar en algo. Entonces, tener en cuenta de que esa parte la tenemos. El momento difícil que estamos atravesando, vamos a pensar que no se va a terminar. Pero tenemos que conocer que nuestro sistema inmunológico psicológico va a actuar en ese momento y va a hacernos cambiar de parecer y va a hacernos ver que no es eterna esa situación, que en algún momento va a terminar. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos con el otro punto, cuestión de actitud. El punto número 2, cuestión de actitud. El título lo dice, ¿no? El punto lo dice, clarito, es cuestión de actitud. Y este punto es sencillo. La actitud nuestra tiene que ser correcta, ¿sí? La actitud nuestra tiene que ser correcta. ¿Cómo nos damos cuenta que es correcta? Y la actitud siempre de querer enfrentar la situación. Enfrentarla, no negarla, ni correrla, ni desaparecerla, sino que nos pasa una situación, enfrentarla. Entonces, esa es la actitud correcta. La incorrecta es tener la actitud de esconder la resiliencia, guardarla ahí y no querer desarrollarla. Esa es la incorrecta. La correcta es enfrentarla. ¿Sí? Esa es la actitud correcta. Lo voy a hacer más cortita si no copian tanto y charlamos un poco más. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Están pasando por el fallecimiento de un familiar, ¿sí? Y porque somos cristianos, decimos, no, se fue con el Señor y no, yo no tengo que demostrar nada. Estoy bien porque se fue con el Señor. Y yo estoy bien, estoy fuerte. Y no, el Señor me sostiene. Y no nos tomamos el tiempo para el duelo. Y no nos permitimos mostrarnos que estamos sufriendo. Y no nos expresamos. Eso es una actitud incorrecta. ¿Somos cristianos? ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Tenemos todo el Señor poderoso con nosotros que nos puede ayudar en toda situación? Sí. Pero somos seres humanos. Tenemos que permitirnos tener el duelo. Tenemos que permitirnos decir, te extraño, extraño a mi ser querido, lo extraño. Siento que me falta contarlo, llorarlo, expresar. Es fundamental. Ese es un ejemplo. Ahí yo no estoy poniéndolo de costado, con la excusa de que soy hija de Dios. No. Somos seres humanos que sentimos. Jesús lloró a Lázaro. Entonces nosotros tenemos que permitirnos expresar. Y no somos menos hijos ni más hijos por eso. ¿Sí? Entonces, seamos honestos, porque Dios sabe todas las cosas. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Permitirnos ser. Entonces, no, si nosotros nos creemos fuertes y decimos, no, estamos así, no mostramos y no expresamos, porque ¿qué va a decir el hermano? Va a decir que no tengo confianza en Dios, va a decir que no creo, que no tengo fe, y nos escondemos en eso, estamos haciendo eso, guardar la resiliencia en una, como acá dice, que no se los leí, sigue durmiendo la resiliencia y sigue guardadita y secreta. No, tenemos que enfrentarlo, tenemos que expresarnos, tenemos que atravesar ese duelo.
porque si no después nuestro corazón no va a estar bien. Y todo ese duelo que no expresamos y que no atravesamos, se va a ir al cuerpo. Ese es un ejemplo. Puede haber un montón de ejemplos. ¿Sí? Y vamos a atravesar enfermedades y no vamos a saber por qué. Y es porque nosotros no expresamos. No nos permitimos llorarlo. ¿Sí? Es importantísimo esta parte. La actitud correcta en todas las cosas. No la actitud correcta para que me vea el otro. La actitud correcta para estar correcto delante de Dios primero y siendo sincero y honesto conmigo mismo. Primero. ¿Sí? Entonces, ese es el punto de cuestión de actitud. Vamos al otro, que este tiene que ver con la tareita no obligatoria que les hice hacer. Por algo les hice la tareita, les mandé esa tarea. Dice el 3. ¿Quién creo que soy? Es una pregunta, ¿eh? ¿Quién creo que soy? Abajo, seguimos con las preguntas. ¿Quién creo que soy? ¿Somos lo que creemos que somos? ¿Somos los que creemos que somos? Punto seguido, otra pregunta. Si voy rápido, por favor, me dicen. ¿Somos lo que creemos que somos? Es la segunda pregunta. Abajo del que quién creo que soy. Punto seguido. Otra pregunta. ¿Está nuestra percepción de nosotros mismos? ¿Está nuestra percepción de nosotros mismos distorsionada? ¿Tienen la respuesta ustedes? ¿Se están respondiendo ustedes mismos? Entonces, de nosotros mismos distorsionada, coma. Reflejando una imagen irreal. Reflejando una imagen irreal, pero familiar. Sí. ¿Se les abrió el micrófono o quieren preguntar algo? Cintia Belloso. Se le abrió el micrófono, me parece. El micrófono, Cintia. Real, pero qué. Ay, no, se te entrecorta, Cintia. Espera, repito de nuevo, si es por eso. Repito de nuevo. Primero dije en el punto 3, ¿quién creo que soy? Abajo. ¿Somos lo que creemos que somos? Es una pregunta. Punto seguido. ¿Está nuestra percepción de nosotros mismos distorsionada? Creo que hasta ahí llegué. Coma. Reflejando una imagen irreal, pero familiar y confortable.
La tarea que les hice hacer la clase pasada, que muchos me la entregaron, gracias, tiene que ver con esto. Al preguntarle al otro qué cualidades ve de mí y qué defectos ve de mí o debilidades. ¿Por qué? Porque yo voy a poner determinadas cualidades que creo que tengo, determinados defectos, debilidades que creo que tengo, pero en realidad creo que tengo. Cuando yo veo lo que el otro piensa de mí, digo, ah, pero no sabía que veían eso de mí. Entonces nos encontramos con lo que yo creo que soy y con la otra persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen ahí, Mabel? Se tentó Mabel. Algo les causó. ¿Qué pasó, Mabel? Y no le voy a preguntar ni loco a José, a mi marido, qué piensa de mí, ni. Pero eso pasa. Y además, pero a veces, Ni loco le pregunto porque no. pero a veces nos pasa que algo bueno nos dice. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo? ¿Eso bueno tengo? Ah, yo no sabía. Porque a veces nos dicen algo bueno y nos sorprende. Ah, mirá, ven de esto de mí. Y vos lo pensás y decís, ah, claro, sí. Ah, claro, sí, porque claro, por ahí no lo percibimos. No tenemos esa percepción, como dice acá. O creemos que somos unos genios, que la tenemos arreglada con todo, y en realidad el otro ve un montón de imperfecciones o defectos. Y bueno, pero está bueno que nos digan, porque entonces nos hace reflexionar, ¿sí? Entonces, ese es el punto número 3. Vamos al punto número 4. Crea un diario de gratitud. Crea un diario de gratitud. Entonces, ¿qué nos ayuda? Esto no tiene que copiar nada. Es un ejemplo de verdad. ¿Qué ayuda al tener un diario de gratitud? Expresar lo que veníamos diciendo. Así como expresamos que podemos expresar la gratitud de Dios, de lo que nos pasó en el día. Ah, le doy gracias a tal persona porque me ayudó en tal o cual cosa. Ay, gracias a Dios porque me mostraste esto, fue proveedor de tal o cual cosa, o puede ser un montón, ¿sí? De puntos. Expresarlo, escribirlo. También esto se habla de por ahí poner nuestros proyectos o nuestros sueños o lo que queremos para futuro, escribirlo también, como objetivos, para que no se nos vayan de vista. Bueno, acá es un día de gratitud, expresar la gratitud, ¿sí? A través del papel. Eso ayuda también. El punto número 5. Enfrenta tus miedos. Acá también no van a tener que copiar, si no les voy a decir un ejemplo, nada más. Enfrenta tus miedos. Si nos aterra la opinión ajena, y esto nos convierte en personas poco sociables y comunicativas, nos exponemos en pequeñas dosis a ese miedo que nos bloquea. Podemos acudir a reuniones e interactuar más de lo habitual, de a poquito. ¿Sí? De este modo vamos superando el miedo a través del acto sostenido de enfrentar las emociones que tanto nos molestan. O sea, si tenemos miedo a eso, ir de a poquito, dando el paso, pero siempre depende de nosotros, de dar el paso para enfrentar los miedos. Tenemos que dar el paso. Después el Señor nos acompaña, nos ayuda, pero tenemos que dar el paso para enfrentar los miedos, ¿sí? En cada cosa que nosotros por ahí pensemos que no podemos o que nos aterra porque pensamos que, no sé, que nos va a pasar o que nos van a decir tal o cual cosa también, tenemos que darle lugar a Dios, pero dar el paso. Dar el paso y enfrentarlo. Como dijimos, la actitud correcta, enfrentar, ¿sí?
La actitud correcta. El número 6. Practica la compasión. En esta practica la compasión, entra también la empatía. Si la quieren anotar, entra la empatía de ponerse en el lugar del otro. Porque de esa manera no juzgamos, sino que ayudamos. ¿Sí? Entonces, la empatía va a entrar en esto de practica la compasión, ni hablar de todos los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que también lo habrán visto en las clases del pastor Marcos. Entonces, practica la compasión, entra la empatía para no juzgar, principalmente para no juzgar, para no emitir juicio sobre la persona. Y para tener una actitud de bondad al necesitado, ¿no? Frente al necesitado. El número 7. Y ya terminamos con el dictado. El número 7. Practica el perdón. Esto también tenemos bastante palpable a esto, ¿no es cierto? Por lo que nos pide el Señor y por lo que Él hizo en nosotros. Pero les voy a dictar algo que me pareció interesante. Entonces, practica el perdón. Abajo. Perdonar es salir, miren qué interesante esto, es salir al encuentro del otro. Perdonar es salir al encuentro del otro, coma, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Vuelvo a repetir, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Me pareció interesante para reflexionar esto. Y esto no lo copien, se los voy a leer. Cuando nos volvemos conscientes de que nosotros también hemos errado y hemos sido perdonados en el pasado, relativizamos las fallas que todos cometemos, lo que nos permite reencontrarnos con nuestras fortalezas interiores. ¿Sí? Dejar de asociar las equivocaciones propias o de los demás con estados de rencor y hostilidad permite que nuestro cuerpo, mente, encuentre un punto de equilibrio óptimo en el que emerge lo mejor de nosotros mismos. Entonces, perdonar es salir al encuentro del otro, lo que nos permite al mismo tiempo encontrarnos con nosotros mismos. Nosotros tenemos siempre el ejemplo de la mochila, que si no perdonamos, llevamos una mochila o llevamos a la persona cargando porque no hemos perdonado, ¿no? Entonces llevamos una carga que no tenemos que llevar. Me pareció más lindo esta reflexión, ¿no? Esta frase. Y ni hablar de todo lo que podríamos comentar de la palabra, ¿no? Sabemos que tenemos que perdonar, porque si no nuestras oraciones no llegan. Y perdonar es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Tenemos que confesar que perdonamos a la persona. Y después el Señor va haciendo, ¿sí? A veces el perdón
se resuelve toda la situación en el momento, otras veces el perdonar a alguien lleva más tiempo, ¿sí? Es un proceso, depende, ¿sí? Y concluimos que me gustaría que lo anoten con comillitas y signos de admiración al final. Ser resiliente es, en definitiva, ser resiliente es, en definitiva, una decisión consciente. Consciente, ¿sí? De la mente, consciente. No consciente de conciencia, sino consciente. Entonces, ser resiliente es, en definitiva, una decisión consciente. Cada día decidimos ser resilientes. Cada día. Y eso nos ayuda a afrontar distintas situaciones. Bien, esto fue lo último fue una reflexión, me parece que lo están copiando, pero bueno, cópienlo igual. Bien, ahora vamos al punto, porque se nos pasó la hora impresionante, vamos al punto de la tarea. Al punto de la tarea, vamos a ver qué entendieron hasta ahora de resiliencia. Acá se va a ver, acá se va a ver. Bueno, vieron que yo compartí, no sé quién vio el video como un resumen de lo que vieron hasta ahora de las características, del origen de la resiliencia, y con una canción. ¿Quién lo vio al video que compartí en clases y tareas? Ahí, Pastora Cecilia, ahí Nilda, muy bien. Bueno, los que no lo vieron, los invito a que lo vean, y lo van a tener que ver porque van a tener que hacer la tarea. Así que, tarea 2, obligatoria. Punto suspensivo. Porque les voy a leer, me río de mis propias bromas, o de mis propios comentarios. Ay, Dios mío. Bueno, estoy mejorando en ese punto de la resiliencia, que hay que tener humor. Bueno, porque yo no soy muy de tener humor. Bueno, a ver, les leo la canción, la letra, que era lo importante. ¿Sí? Les leo la letra para que ustedes presten atención y después les dicto la consigna de la tarea. La letra del video se llama Mucho Más Allá y es de Radical People. Lamentablemente el cantante falleció este año por COVID. Pero es una canción que, bueno, lamentablemente ya está con el Señor, pero bueno, falleció. Es una canción que me pareció que describe los pasos de cuando estamos con una persona que nos está contando lo que le pasa y qué tenemos que hacer. Entonces dice, hola, hoy comienza un nuevo día, sin sueños, sin ganas, sin alegría. Abraza fuerte a Doña Melancolía. Frente al espejo, tras una larga vigilia, en soledad, sí, en soledad, buscando fuerza para matar la tempestad. Esa ansiedad, viene y va, no se va, sí se va, regresa, vuelve atrás y vuelve a golpearte. Y vuelve siempre al mismo punto, diciendo que nadie te ama, que todo es injusto, que aquellos a quien tú amabas te hirieron profundo. Te sientes sin rumbo, solo en este mundo. Y te entiendo, en verdad yo te entiendo. Viví lo mismo que tú hace algún tiempo. Yo sé muy bien lo oscuro que estás viviendo. Por eso ahora te digo que es el momento de reaccionar y pensar que todo puede cambiar, que en la vida hay mucho más de lo que has vivido ya. Sin dudar te digo, vamos, empieza a caminar. Hay un futuro por delante, mucho más allá de esas decepciones.
mucho más allá de esas emociones, mucho más allá de lo que tú ves, mucho más allá de lo que tú crees. Su amor es todo, totalmente todo, mucho más allá de lo que tú ves, mucho más allá de lo que tú crees. Vamos, avanza. Ten fe y confianza. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios tiene un plan para inclinar la balanza. Dios tiene un plan de bienaventuranza. Hey, si estás vivo, es porque Dios te ama. Hey, si puedes oírme, es porque Dios te ama. Hey, si puedes verme, es porque Dios te ama. Hey, recuerda siempre, Dios te ama. Amén. Esta canción, yo después voy a compartir el video, si quieren, por clases y tareas, para que lo escuchen bien, para que vean el video y la escuchen bien. Y también la tengo por escrito. Se las voy a compartir por escrito. La tarea es la siguiente. Después se la mando por, la consigna se la mando por, se las voy a explicar ahora, pero la consigna se la mando por clases y tareas, para que la lean atentamente y para que la vean. ¿Sí? Ahora se las comento. Lo que tienen que hacer es imaginar a alguien que ministraron o una situación que les pasó con alguien que tuvieron que ayudar, es contar qué está pasando esa persona, por qué está atravesando esa persona, poner los puntos que ustedes harían para aconsejarlo, para guiarlo, ¿sí? En lo que está atravesando esa persona, y después, obviamente, presentarle al Señor, a Cristo. Entonces, es más o menos, si ustedes después ven la letra de la canción, es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. No me respondan sacándolo de la canción. No, tiene que ser o algo que ustedes imaginen que están por ahí con una persona que está pasando adicción, una persona que está pasando depresión, una persona que está pasando soledad, una persona que está pasando un duelo porque falleció un familiar cercano, una persona que está atravesando separación, fallecimiento de un hijo. Ustedes plantean la persona, ¿sí? El proceso que está atravesando, ¿cómo ustedes guiarían? A partir de todo lo que vimos de resiliencia. Viendo lo que acabamos de ver, los puntos que acabamos de ver para desarrollar la resiliencia. Las características de una persona resiliente, pero que tiene que tener en cuenta el que está aprendiendo o desarrollando la resiliencia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ustedes la guiarían para ir puntualizando cada proceso que le está contando? ¿Sí? Si, por ejemplo, le explico bien, así entienden bien la tarea. Si, por ejemplo, acá dice en la canción, está pasando por ansiedad. Bueno, está pasando por ansiedad. ¿Qué preguntas les harían para que él pueda sacar eso? O para que él pueda contar por qué cree que tiene ansiedad. ¿Cómo guiarían para calmar esa ansiedad? ¿Qué le dirían? Acuérdense que el corazón tiene que estar dispuesto para recibir lo de Dios y la palabra de Dios. Si hay un corazón que hay falta de perdón, que si hay orgullo, que es lo que me pasó esta semana con alguien que tuve que hablé, que tuve que ministrar, si hay orgullo, si hay falta de perdón, si hay negación, tenemos que hacerle ver a la persona que tiene eso, porque si no su corazón no está predispuesto, porque no está viendo, no es consciente de lo que le está pasando. Entonces, primero la persona tiene que estar consciente de lo que está atravesando. Y ahí va a escuchar la guía, va a escuchar el consejo, y una vez que esa persona tome conciencia de lo que está atravesando, ahí seguramente va a querer de Dios y va a necesitar de Dios. En ese momento se lo presenta. En ese momento le presentan a la palabra de Dios y lo que le tengan que decir de Dios, la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la tarea? ¿Están entendiendo cómo es? Hable o calle para siempre. No, igual por privado me pueden ir preguntando. ¿Alguna? A ver, ¿me dicen? Ahí quiere José preguntar algo.
No, Sí, sí, disculpe. ¿Si puede ser en audio eso o tiene que ser por escrito? no, de la manera que ustedes se sientan más cómodos, no tengo ningún problema. De la manera que quieran, de la manera que quieran. Y se puede hacer, pueden explayarse, pueden, mientras tengan en cuenta que tiene que haber algo de lo que vimos, ¿sí? No, porque me ha pasado que por ahí recibí algunas tareas con una administración de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y no, pero ¿dónde está lo que vimos? ¿Sí? Tienen que guiarlo, ver la problemática de la persona, detectar. Me pasó en el ejemplo de esta semana que detecté que había orgullo, detecté que había negación, a través de las preguntas que yo le decía. ¿Se entiende? Detecté que había falta de perdón. Porque primero se mostraba, la persona que habló conmigo se mostraba como, no, yo estoy fortalecida, no tengo problemas, no llevo ninguna carga, pero yo le iba haciendo preguntas y ahí iba soltando. Ah, no, pero al final, no, ellos que lleven su carga y yo llevo la mía. ¿Cómo? ¿No era que no tenías carga? Entonces, a medida que uno le va preguntando ahí, va reaccionando y se va dando cuenta que no es como dice, sino que le pasan un montón de cosas que no dice. Ahí se vieron los disparadores Exacto. que nos habían dado. Yo me di cuenta, yo me di cuenta en varias personas que había charlado, que por ahí yo no sé detectar tanto, ¿no? Pero había una chica que tenía miedo de perder su salvación y no estaba acá, estaba en Bariloche porque vive en Bariloche. Entonces la mamá me decía, ¿cómo puedo hacer con Rosita? Me decía. Le decía, yo le escuchaba hablar a su mamá. La mamá tenía como 86 años y la Rosita tenía 35. Entonces, Rosita no era Rosita, sino era Rosa. Creció Rosita a la altura de la mujer perfecta, como dice la palabra. Su mamá entendió que Rosita creció y bueno, y ahí empezamos de otra manera a hacer otro. Y con los disparadores me di cuenta que había miedos ocultos. No hay miedos ocultos, a veces uno no se da cuenta cuando hay mucho miedo y uno se esconde detrás de eso y bueno. Exacto, Mabel, ahí vamos al punto. Nosotros tenemos que dejar hablar, pero a medida que va hablando la persona, nosotros tenemos que hacer esa pregunta donde la persona pueda sacar. Vamos guiándolas con las preguntas para que se pregunte ella misma y sin darse cuenta va sacando, ¿sí? Entonces tenemos que ahí tener la percepción y la identificación de qué proceso tiene, de qué proceso, de acuerdo a la actitud y a lo que dice. Y ahí va aflojando, ahí el corazón se va abriendo. Entonces, en ese momento, si ven, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, al discernimiento, que es el momento justo ahí, la palabra va a entrar como espada de dos filos, ahí va a entrar la palabra, porque el corazón va a estar necesitado y va a estar entendiendo lo que le pasa, porque hay muchas veces que la persona no entiende lo que le pasa. Y le hablamos de Dios, le hablamos de Dios, le hablamos de Dios, pero si no entiende lo que le pasa. Tenemos que llevar a la persona que entienda, que sea consciente de lo que le pasa y de cómo es su actitud frente a lo que le pasa. Entonces ahí sí decide. También me di cuenta que esa señora decía, habían pasado un tema en la iglesia, ¿no? Habían pasado, estaban muy lastimados. Y ella decía, ya hemos perdonado, le decía yo. Y cada vez que me escribía, me reiteraba mucho el punto de que eran muy lastimados en la iglesia, que nos han tratado mal, que no esto, que lo otro, bam, bam. Entonces yo le recortaba los pedazos, le decía, mire Florinda, usted me dice que ya perdonó, pero sigue con ese dolor, necesito que entienda, si usted no se reconoce, no va a poder, necesito que empiece a verse, sáquese eso del corazón porque la está lastimando, y usted está haciendo que su familia siga en lo mismo, o sea, tiene que soltar eso. Exacto. Me decía que sí, que ya solté, pero como se dice, estaba en un circulito y no salía de ahí.
Claro, Entonces, ese es el tema. En este punto que vos estás dando, justo, es la persona te dice, no, sí, ya está, pero la conducta y lo que expresa, cuando vos le seguís el diálogo y le seguís preguntando, ahí te das cuenta que si expresa que le duele, o que no recuerda lo que le hicieron, es obvio que no perdonó. Es obvio, o que tiene que seguir el proceso de perdón. Pero si la persona no toma, no es consciente, no se da cuenta que todavía está en el proceso del perdón, va a seguir poniéndolo de costado, como decíamos hoy. Está poniéndolo de costado, no lo está enfrentando. Entonces, qué bueno eso. Vos lo recortabas y lo pegabas y se lo mostrabas. Está espectacular eso. Porque le estás haciendo ver con sus propios ojos. Ajá, Está bonito esto. ¿Sí? Ajá. La señora tiene 86 años. Es una señora grande. Por ende tenía que tenerle toda la paciencia. Había momentos que quería pasar por el tubo y decirle, no, así no es. Pero bueno, me tomé el tiempo y le dije, mire Florinda, usted mire lo que me escribe acá. Mire esto. Y le tomaba las capturas. Entonces muy le bien. decía, mire lo que usted me escribe y usted me dice que ya perdonó. Mire esto, acá hay falta de perdón, acá hay... Ahora, si usted no se reconoce, es imposible que el Espíritu Santo actúe. Primero me tengo que ver y luego ahí recién el Señor va a trabajar. Y ahí como que ella me mandó un audio llorando, después me hizo una llamada y ahí me dijo sí que yo tenía razón. Es como que Gloria a explotó Dios. la bomba esa, fue una... Hiciste A ver, ver. claro, y ahí es como que reventó todo y bueno, y ahí me llamó, pues yo le hacía las capturas y le mandé de a poco, le iba dando, ¿no? Y de repente me hace una llamada y bueno, y después se terminó liberando bien, gracias a Dios. Y Está bien, ahora un proceso. Y ahora claro. ahora que ya sabe, pero ya lo sabe. Entonces Sí. le puede decir al Señor, Señor, todavía me duele esto, todavía me duele lo otro. Lo puede expresar y en la intimidad con el Señor sigue el Señor obrando. El Espíritu Santo sigue obrando en eso y la va a sanar definitivamente. Pero si lo ponía de costado, queda ahí. Por eso es importante detectar en qué proceso está la persona que tenemos enfrente. Detectarlo e ir llevándola. ¿Se entiende? Gracias, Mabel. ¿Se entiende? ¿Entienden la tarea que tienen que hacer? Acuérdense que esta es la obligatoria. Por favor, acuérdense, es la obligatoria. Y para los que no me entregaron la otra, vayan haciéndola. Y la clase que viene seguimos con esto y analizando todo esto. ¿Sí? El que quiera después compartir alguna tarea, van a tener espacio para compartir, así no se hace tanto que copian y hacemos un ida y vuelta. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Ahí, sí. Sí, usted va a mandar el deber, Mando la todo. tarea. Mando todo por Bueno. el grupo de clases y tareas, voy a mandar la letra. Voy a mandar la letra, el video de la música. Voy a mandar la consigna. ¿Sí? Y después ustedes por privado me preguntan si tienen alguna duda. ¿Sí? Se te mutió, Pastor. Con mi esposa lo hago esto. Sí. Con mi esposa yo lo hago. Sí. La primera, yo creo que nunca aclaré que era individual. Pero Claro. la primera la dejé porque creo que no lo aclaré. La segunda, si quieren hacerlo juntos, háganlo juntos. Sí, bueno. Pero que se note que trabajan los dos. Sí, si sí, me sí, mandan sí. 5 renglones, me voy a dar cuenta que lo hizo una sola. No. Que sea el que a ver que aclaro esto, El que lo hace con su esposo o con su esposa, tiene que estar bien desarrollada la tarea. ¿Sí? Bien desarrollada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien?
¿Detengo la grabación, Andrea? Sí. Sí, sí.